Bienvenidos a Cómo se hace una tesis en Derecho, el podcast. Si cuando te piden un avance de tesis entras en pánico y entonces empiezas a arreglar tu estudio por quinta vez y luego te planteas si realmente fue una buena decisión hacer la maestría, entonces este episodio y este podcast es para ti. Soy el profesor Freddy Toscano y quiero compartir con ustedes este espacio donde ustedes van a encontrar unas herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en Derecho. Acompáñame en estos capítulos a conocer paso a paso los problemas reales de quienes hacen sus tesis, pero también sus soluciones. Ustedes se preguntarán de dónde surge la idea de hacer un podcast para hacer una tesis en Derecho. Pues bien, vean, mire, como profesor de metodología de la investigación hace más de 15 años a nivel de pregrado y de posgrado, me he dado cuenta de varias cosas. Por ejemplo, existen grandes dificultades para los estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado en Derecho para presentar su tesis. Una vez un estudiante se me acercó y me dijo que a pesar de que en su trabajo de abogado realiza constantemente las labores de leer, de redactar un montón de páginas, cuando se sienta a escribir o a trabajar en su tesis, realmente queda bloqueado. Entonces, esto implica que no sabía por dónde empezar. Pensemos un poco en esto, ¿qué significa? Y creo yo, por la experiencia, que lo que pasa es que los abogados tenemos las herramientas, pero necesitamos saber a ciencia cierta qué método emplear. Es decir, saber paso a paso, primero, qué es una tesis. Dos, cómo plantear un plan de trabajo o un proyecto de investigación. Y en tercer lugar, cómo convertir ese proyecto en una tesis realmente sustentada. Ustedes no se imaginan el grado de frustración de muchos estudiantes que se me acercan y dicen, mire, hemos pagado una matrícula costosa, luego hemos dedicado mucho tiempo en elaborar la tesis, en aprobar las materias y al final del día el diploma no llega porque no sustenta sus tesis. Así que la tesis en Derecho hace parte importante de la vida profesional de muchos abogados que quieren acceder a los títulos, a los diplomas y formarse constantemente. Así que no obtener el título se convierte en una frustración muy grande. La segunda razón para hacer este podcast es la escasez de materiales didácticos, como libros, guías, talleres, para orientar a los estudiantes en la elaboración de una tesis en Derecho. Miren que cuando yo comencé a orientar estos cursos para explicar el proceso de elaboración de la tesis en Derecho, yo solamente me encontraba con tratados de investigación jurídica, escritos por allá hace 30 años, con un montón de explicaciones teóricas, demasiadas, pero nada de experiencias prácticas, de recomendaciones, de material bibliográfico. Y hoy todavía tenemos ese problema. Nosotros solemos acudir a otros libros de otras disciplinas sociales que explican muy bien la metodología para investigar, para presentar los resultados de manera de una tesis, etcétera, pero no se detienen a analizar puntualmente las particularidades del derecho. Así que yo mismo soy una persona que sufrí los problemas de investigar y de hacer una tesis en derecho. Me pasó cuando hice la tesis en pregrado en la Universidad Externado, luego cuando hice una maestría en Derecho Privado en la Universidad Carlos III de Madrid y finalmente al elaborar mi tesis doctoral aquí también en Colombia. Así que por experiencia sé lo que se siente haber estado perdido por instantes, por algún tiempo en la elaboración de la tesis, pero les aseguro que hay luz al final del túnel. Y los animo más bien a que vean este camino de investigar como algo muy formador, como algo muy satisfactorio. La clave, repito, está en la metodología para elaborarla. Así que a partir de estos dos problemas, asumí el reto de crear yo mismo estos materiales de apoyo a través de mi libro, Cómo se hace una tesis en Derecho, editado este año y publicado en el 2025, también con piezas audiovisuales mucho más sencillas, mucho más ligeras que pueden encontrar en mis redes sociales y también con este podcast. Ahora bien, ¿a quién va dirigido este podcast? Por supuesto, en primer lugar, a los estudiantes y mis queridos estudiantes de Derecho de pregrado que tengan el propósito de hacer una tesis como requisito de grado.
Ustedes saben que hoy en día las facultades de Derecho permiten a los estudiantes graduarse de cualquiera de estas dos modalidades. En primer lugar, haciendo unas prácticas, muchas veces son gratuitas, en otros casos son remuneradas. Y por supuesto, la tradicional forma que es realizar y sustentar una tesis en Derecho. Muchos estudiantes se me acercan y me dicen que prefieren hacer las prácticas, bien sea de carácter gratuito o que sean pagas, porque de entrada van a tener un contacto con el mundo laboral. Y en consecuencia, esas habilidades les van a permitir tal vez engancharse más rápido en este mundo. Sin embargo, también está la idea de hacer una tesis en derecho, lo que en mi criterio, digamos que aporta una serie de habilidades que son muy elementales, pero absolutamente fundamentales para el ejercicio profesional como abogado litigante, como juez, como consultor. Y entonces el camino con la tesis en el pregrado es básicamente el que le permite a usted, uno, identificar problemas, dos, plantear propuestas de solución haciendo una investigación jurídica y, por supuesto, con una habilidad muy importante, muy fundamental, que es básicamente la capacidad de encontrar y fundamentar y realizar buenos argumentos para este propósito. Este podcast también está dirigido a los estudiantes de la maestría y del doctorado en Derecho. Realmente ellos son los más numerosos por experiencia. ¿Y esto por qué pasa? Pues realmente porque en Iberoamérica la oferta de posgrados es amplísima y es variada, pero todas tienen en común en el ámbito del derecho la necesidad de hacer una tesis, una tesina, un trabajo de fin de máster, etcétera. Y aquí viene una, digamos, estadística bastante preocupante. Casi que el 15% de los estudiantes que se matriculan en estos posgrados no obtiene el título por la maestría, por no sustentar su tesis. En nivel de doctorado, la estadística es mucho más preocupante. Así que esto es algo que nos debe mover a pensar, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces las estrategias que debe aplicar el estudiante, pero también de la mano de su universidad, para lograr una tesis satisfactoria? Porque pasa algo, y es que a veces los estudiantes presentan una tesis que no reúne los requisitos para ser tal, no hay un aporte real y en consecuencia pues se presentan tesis sin que realmente sean una contribución. En el caso de los estudiantes de posgrado en Latinoamérica, hay otros temas dramáticos, como aquel estudiante que se me acerca y me dice que además de perder mucho tiempo realizando pues estos estudios, se tuvo que endeudar, acceder a créditos para financiar sus estudios y al final tampoco pudo obtener su título por falta de tesis. Así que este es un problema real y este es parte de las razones por las cuales son ellos los destinatarios de estas ayudas y de este podcast en particular. Finalmente, yo creo que también este podcast le puede ser de utilidad para los docentes que están asesorando las tesis. Y es que, mire que a veces pasa que los estudiantes confían en que sus tutores, sus directores de tesis les pueden ayudar a salir adelante con su tesis, pero a veces eso no es así. Una anécdota, un estudiante de maestría se me acerca también y me dice, muy contento, en alguna época, estoy muy contento porque un profesor muy reputado, muy relevante en el ámbito del derecho, que además es experto en el tema, me va a dirigir a mí la tesis. Pero con el paso del tiempo, lo que sucedió es que infortunadamente no pudo llegar a consensos con él para delimitar el tema. Tampoco fue fácil y casi que imposible plantear una pregunta o un problema de investigación y mucho menos pues hubo oportunidad para hacer una propuesta. Mientras tanto se desanimó y abandonó la maestría. Nuevamente, el problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de metodología. Algunos temas que vamos a tratar en este podcast son básicos, son fundamentales y si tienen alguna sugerencia en el entretanto, pueden también hacerla a través de los canales que tenemos aquí para ustedes. Primer tema,
¿cuál es el propósito de elaborar una tesis en derecho? Segundo, ¿cómo elegir el tema y delimitarlo perfectamente? Tercero, ¿cómo redactar una buena pregunta de investigación? Cuarto, ¿qué es una hipótesis y por qué importa en el trabajo de grado? Quinto, ¿qué tipos o clases de tesis se pueden realizar y cuáles se recomiendan? ¿Qué es un marco teórico? ¿Para qué sirve? ¿Cómo trabajar las fuentes de investigación en el derecho? ¿Qué pautas debo seguir para la escritura final? Y cómo se sustenta la tesis, entre otras sorpresas que vamos a tener para ustedes. Para finalizar, recuerda algunas recomendaciones para todos los episodios. Primero, tenga a la mano siempre una libreta para no dejar pasar alguna idea o alguna recomendación que sea útil. Y segundo, encarecidamente, pasen de la teoría a la acción. Tomen alguna recomendación de este episodio y aplíquenla en su propia tesis. Y finalmente, el consejo de siempre, no te desanimes. Sustentar la tesis en derecho sí es posible. Esto fue Cómo se hace una tesis en derecho, el podcast de Freddy Toscano, donde encontrarás herramientas prácticas para enfrentar el reto de hacer una tesis en derecho. Compártelo con alguien que necesite esta guía en su camino académico. Hasta la próxima.